tardes. Este video es acerca de la historia clínica. Les voy a dar a conocer un pequeño resumen de lo que es y cómo debe ser llenada. La historia clínica es un documento médico-legal, como ya sabemos, en el que consta de forma metódica, ordenada y detallada la narración de todos los sucesos y comprobaciones que realiza un médico o un equipo médico durante la asistencia de un paciente en un consultorio. También hay que saber que la historia clínica es una evidencia que puede ser favorable o desfavorable, tanto para el profesional como para el paciente. Hay que tener muy en claro que la historia clínica debe ser llenada con letra legible, no tiene que tener manchones ni borrones y debe ser llenada con esfero azul. Aquí podemos observar la historia clínica, en la que consta de varias partes. A continuación, podemos observar la parte inicial de la historia clínica, en la que se encuentra establecimiento, en donde estamos trabajando, el nombre del paciente, el apellido, el sexo, la edad y el número de historia clínica, o también se puede colocar el número de cédula del paciente. En el punto número 1 tenemos el motivo de consulta, en donde se anotará la causa en versión del informante, palabras textuales del paciente, entre comillas. En el punto número 2 tenemos enfermedad o problema actual. Se registrarán los síntomas en el orden secuencial descritos en el motivo de la consulta. Esto nos sirve para determinar la evolución o estado actual del paciente. Si no refiere síntomas, se escribirá paciente asintomático y no se anotarán los signos. Para extraer esta información se realizan una variedad de preguntas. Dentro de esto se encuentra la cronología, localización, características, intensidad, causa aparente, síntomas asociados. En el punto número 3 tenemos antecedentes personales y familiares. Se marcará la celda de la enfermedad que manifiesta el paciente, sea de tipo personal o familiar. En el cuadro siguiente se coloca el número de la enfermedad y el nombre de la persona afectada. En caso de ser el propio paciente, se anota con rojo. En el caso de no presentar antecedentes, se anotará paciente sin antecedentes personales ni familiares. Punto número 4. Signos vitales. Se escribirá los valores que presente el paciente: de presión arterial, frecuencia cardíaca por minutos, temperatura en grados centígrados y frecuencia respiratoria. Como rangos de referencia tenemos, dentro de la presión arterial, 90/60 milímetros de mercurio hasta 120/80 milímetros de mercurio. En la respiración, de 12 a 20 respiraciones sobre minuto. En el pulso, de 60 a 100 latidos por minuto. Y en la temperatura, de 36.5 grados centígrados a 37.3 grados centígrados. En la parte 5, examen del sistema estomatognático, se marcará en la celda de la patología diagnosticada y se escribirá el número y el nombre de la enfermedad de la región afectada en la parte subyacente. En el caso de no presentar patología, anotar sin patología aparente. En el punto número 6, odontograma. Una vez registrado, no podrá ser alterado. Se utilizará el color azul para los tratamientos previamente realizados y el color rojo para patología actual, empleando la simbología autorizada señalada en el punto número 9 de la historia clínica que se observará a continuación. Punto número 7. Indicadores de la salud bucal. En el segmento de higiene oral simplificada, en la columna de piezas dentales se marcará una X en la celda, al lado de cada pieza, para identificar que la pieza ha sido examinada. Se continúa registrando en números, en las columnas contiguas, de placa, cálculo y gingivitis. El grado de cada problema que el odontólogo llegue a diagnosticar en cada pieza examinada. Los grados numéricos se observan a continuación. Cuando la pieza seleccionada en la primera columna no esté presente en boca, se examinará la pieza de al lado y se regresará a la primera columna para continuar la secuencia vertical. En la columna de piezas dentales, cuando se encuentre ausencia de las piezas, se registrará con una raya. En las columnas de dientes definitivos se examinarán 6 piezas en total,
que pueden corresponder a una de las dos columnas. La sumatoria se realizará por columna, de manera vertical, y el total se divide por el número de piezas examinadas. Y ese resultado obteniéndose, que es el promedio, se anotará en la fila de totales, tanto para la placa, cálculo y gingivitis. En las columnas de enfermedad periodontal, maloclusión y fluorosis, se marcará con una X en la celda de acuerdo a los resultados del diagnóstico. En caso de no diagnosticar ninguna patología, se anotará una raya. Punto número 8. Índice de CPO y CO. Se registrará con números los datos obtenidos del odontograma, tanto para el índice de CPOD, que corresponde a piezas definitivas, y el índice de COD, que se utiliza para piezas temporales. En la columna total se anotará la sumatoria, realizada en forma horizontal para cada indicador. Punto número 10. Planes de diagnóstico, terapéutico y educacional. Se marcará en la celda con una X en el tipo de examen que requiere solicitar, ya sea biometría, química sanguínea, rayos X u otros, que nos ayuden a confirmar el diagnóstico. Además, se escribirá en la celda subyacente el tipo de examen solicitado, los tratamientos clínicos, preventivos, curativos que necesitará realizarse el paciente, profilaxis, sellante, operatoria dental, endodoncia, exodoncia y medicamentos y antibióticos terapéuticos, entre otros, interconsulta y referencia, si el caso lo amerita. Los planes terapéuticos se los aplicará de acuerdo a la prioridad del tratamiento y en lo que corresponde a los planes educacionales. Se describirán las acciones de educación en función del riesgo diagnosticado en el paciente. Punto número 11. Diagnóstico. Se escribirá en las celdas el diagnóstico y en la columna CIE se registrará el código que corresponde a la enfermedad diagnosticada y en las columnas PRE y DEV se marcará con una X lo que corresponde a diagnóstico presuntivo o definitivo, respectivamente. El orden de registro dependerá de la complejidad y urgencia de tratamiento de la patología encontrada. En la celda fecha de apertura se registrará la fecha en que se abrió la historia clínica y se hizo el diagnóstico. En la celda fecha de control, una vez concluido el plan terapéutico, se anotará la fecha que el paciente debe regresar para el control. En la celda de profesional se escribirá el nombre del profesional. En la celda código se registrará el número del código asignado a cada profesional por control sanitario del Ministerio de Salud Pública, al momento de escribir su título profesional en el ministerio, donde debe constar libro, folio y número. En la celda firma, el profesional suscribe su firma y en la celda número de hojas anotará el número de hoja que corresponda. Punto número 12. Tratamiento. En la columna diagnóstico y complicaciones se escribirá nuevamente el diagnóstico y las complicaciones que presenta el paciente. En el caso de no presentar complicaciones se recomienda poner no presenta complicaciones. En la columna procedimientos se escribirá el código de procedimientos odontológicos, respectivo a la actividad realizada. En la columna prescripciones se escribirán las indicaciones y recomendaciones generales y específicas. Por ejemplo, aplicación de hielo, calor, no ingerir alimentos inmediatamente, entre otros. Luego se anotarán los insumos, fármacos con el nombre genérico, describiendo la forma, tiempo de aplicación, cantidad, vía y frecuencia de administración. Se escribirá la fecha de la próxima cita para continuar con el tratamiento y una vez terminado el tratamiento se escribirá el alta. En la columna código y firma se escribirá nuevamente el código y la firma de las celdas respectivas. Esto ha sido todo y muchas gracias por su atención.